Qué lindo canto que pudimos cantar, ya algunos de nosotros lo habíamos escuchado antes, qué bendición haber cantado este canto. Gracias al hermano Marcelino por haber venido hoy a hacer este programa, en medio de muchas pruebas que le ha tocado a él como familia y a su familia atravesar y que están atravesando, y les pido que oren, si se acuerdan. Tienen que hacer varias cosas esta semana, unas situaciones de salud, y les pido que por favor, si se acuerdan, oren por él y por su familia también. Estamos muy contentos de poder hacer este programa con todos los que hoy hemos venido y queremos darles unos anuncios. Primero, a la gente que aquí ha pasado cerca en estos días, los que viven aquí en la capital, que pasan por aquí cerca, habrán notado que estamos pintando o se está pintando el edificio. Son 2.300 metros cuadrados de pared que se está pintando. Para esto se compraron 85 galones, o sea, unos 320 litros de pintura. Gracias a todos los que ofrendan. Y Dios mediante, toda esta semana van a continuar pintando y se va a terminar en estos días. Ya hace 2 semanas atrás que iniciaron. Estamos muy contentos porque era un deseo que teníamos. Así que gracias a Dios. Queremos invitarles al programa de este viernes. Vamos a ver lo que dijo Cristo en Mateo 5:8. Dichosos los de corazón limpio porque verán a Dios. ¿Cómo tener un corazón limpio? Vamos a ver esto este viernes. Vamos a estudiar qué es el corazón, cómo tener un corazón limpio. Él promete que veremos a Dios. ¿Cuándo lo veremos? ¿Lo podemos ver ahora? ¿Lo veremos solo en la eternidad? ¿De qué manera lo veremos? Eso vamos a ver este viernes. Y el domingo que viene vamos a hablar del tema Señor, mi alma está seca. Y vamos a hablar de esos momentos o etapas, de esa experiencia que posiblemente todos hemos pasado, o quizás alguno está atravesando hoy, donde parece que uno está triste espiritualmente, o hay sequedad espiritual, cuando uno busca a Dios, pero uno no percibe a Dios. ¿Nunca le ha pasado eso? Como que Dios está distante, como que no nos responde, como que parece que ha desaparecido. Señor, mi alma está seca. Vamos a ver eso el domingo que viene. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en esos momentos? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer en esos momentos? ¿Quiénes atravesaron por esos momentos de sequedad espiritual? ¿Qué podemos hacer para sacarle provecho? El domingo que viene vamos a ver esto. Muy bien, nuevamente vamos a pedir la bendición de Dios y vamos a estudiar su palabra en esta hora. Oremos. Señor, te damos gracias nuevamente porque, como decía el canto, podemos acudir a ti, regresar a ti en cualquier momento. Te damos gracias porque podemos hablar contigo y, como te pedíamos al inicio, que oraba nuestro hermano Marcelino por nuestra hermana Miriam, que parte esta semana a Cuba. Oramos por tu protección sobre ella. Oramos, Señor, por muchos hermanos que están en necesidad económica, en necesidad de salud, y necesitando ese toque de un milagro tuyo, Señor. Y que el tema de ahora les anime, les motive y los llene de esperanza de que tú puedes escogerlos para hacer un milagro y actuar en cualquier momento. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por tu Espíritu Santo, que es nuestro Maestro. Sigue hablándonos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Usted necesita un milagro. Posiblemente. Muchas veces nosotros estamos en situaciones apremiantes, económicas, de familia, de salud, y necesitamos de algo o de alguien superior que intervenga, que algo suceda ante esa solución que estamos buscando y que no encontramos. Quiero que pensemos juntos en la historia de un hombre que necesitaba un milagro. Estaba desesperado, buscando una solución o una respuesta imposible a lo que él estaba viviendo. Esta persona no encontró respuestas por ningún lado o ningún ser humano podía ayudarle. Realmente necesitaba un milagro. Y espero que al terminar este programa a usted le quede la sensación de esperanza, expectativas de que Dios puede hacer algo aunque las situaciones humanamente sean complicadas y no hayan solución.
Hoy quiero quiero que veamos la historia de este hombre que buscó a Jesús. El tema de hoy es: estoy desesperado, necesito un milagro. Y esta historia que encontramos transcurre en una época donde Jesús todavía gozaba de popularidad. La gente se le acercaba para escucharle, la gente se le acercaba para aprender de él, para estar con él, para recibir un milagro. La gente le apretaba, las multitudes le buscaban a él porque querían ser sanados, querían su bendición. Y en medio de esa multitud aparece un hombre con una necesidad que estaba urgido de una solución. Este hombre se llamaba Jairo. Y la primera parte de la historia que queremos ver ahora la encontramos en Marcos 5, 21 al 24. Esta historia es como un sándwich y la primera parte está allí en Marcos 5, 21 al 24. Y quiero leerles para que ustedes vean la situación que este hombre vivía, porque ya no tenía ayuda de nadie. Y como última instancia, acude al que hay que acudir, a Jesús. Y dice allí en Marcos 5, 21 lo siguiente: después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Entonces, uno de los líderes de la sinagoga, llamado Jairo, al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: mi hija se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Y Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud que lo estaba apretando, no lo dejaban en libertad. Acá hay algunos datos de esta historia que es importante para nosotros tener en cuenta para ver lo que sucedió luego. Se dice allí que el que acudió a Jesús totalmente desesperado, suplicándole, que se arrojó a los pies de Cristo, era el líder de la sinagoga o de una de las sinagogas. Era uno de los jefes de la sinagoga. Por lo tanto, esa era una persona que tenía en Israel una posición de honor, de prestigio. Era una persona poderosa en Israel. Las sinagogas eran los centros de oración y de estudio del Antiguo Testamento. Y el ser un líder, no cualquiera era un líder de las sinagogas. Esta era una persona de considerable importancia, posiblemente de mucho dinero. Era el responsable administrativo de la sinagoga y el responsable espiritual de hacer las designaciones: quién iba a orar, quién iba a leer cierto texto en la Biblia. Tenía a cargo el orden de los cultos en esta sinagoga. Era el responsable de distribuir las responsabilidades para el buen funcionamiento de esta casa de oración. Uno de los hombres, o los líderes de la sinagoga, eran uno de los hombres más prominentes, con más respetados de la sociedad judía. Ahora, noten algo. Sus colegas lo tenían marcado a Cristo. ¿Usted recuerda que cuando Cristo inició su ministerio estuvo en una sinagoga y lo echaron? A Jesús le cerraron los religiosos, los líderes de las sinagogas le cerraron las puertas en las sinagogas. Jesús no iba a las sinagogas cuando empezó su ministerio. No lo querían cerca a Jesús. Pero este hombre, aunque Jesús fue expulsado de la sinagoga, este hombre igual acudió a Jesús. ¿Por qué? Porque sin esperar, a este hombre le pasó como Cristo permite que le suceda a mucha gente hoy en día. Le sucedió una tragedia en la vida y no había nada que pudiera ayudarle. Ni el dinero pudo sanar a su hija, ni la reputación que él tenía, ni las conexiones que tenía, ni los médicos. Él probó todo. Recuerden, habían echado a Cristo de la sinagoga, pero este hombre, en última instancia, va a probar a Jesús, a ver si realmente es quien dice que Él es. Y busca a Jesús. Y lo que no pudo lograr, el dinero, las conexiones, su vida, su prestigio, lo logró una tragedia: buscar a Jesús como última instancia. Noten ustedes, es que así sucede muchas veces, así pasa muchas veces con nosotros. Cuando todo va bien, no buscamos a Cristo.
Cuando hay una tragedia, un accidente, una muerte, una mala noticia, un problema económico, buscamos a Jesús como este hombre. Por eso, las tragedias logran que se busque a Jesús. Lo logró aquí con Jairo. Las tragedias, incluso hoy en día, logran que se busque a Jesús. Y para este hombre, Jairo, respetado en la sociedad judía, el buscar a Jesús era realmente algo que nunca él se lo hubiese imaginado. Eso no estaba en su vida, el buscar a Jesús porque su hija estaba enferma. Mi hija se está muriendo, dijo él. Por eso buscó a Jesús. Esa es su conclusión. Ahora, qué interesante que Cristo no le dijo, ustedes, líderes de la sinagoga, hipócritas religiosos, ustedes me echaron de la sinagoga y ahora tú me vienes a pedir ayuda. Jesús no hizo eso. Jesús nunca hace eso con nosotros. Nunca. En cualquier momento de la vida que nosotros acudimos a Él, Él siempre nos va a recibir. Nunca nos dice, ¿te acordás lo que me hiciste hace 10 años? ¿Te acordás de aquello? Nunca. Y Jesús, que pudo haberle dicho a este líder, ¿por qué me echaron y ahora me buscas? Jesús acude al auxilio de este hombre. Y dice el texto que va entonces Jesús con Jairo partiendo a la casa a ver a la niña. Jairo, para llegar a donde llegó a buscar a Jesús, él tenía un dilema interno. ¿Cómo yo, un principal de la sinagoga, voy a buscar a Jesús? ¿Cómo? Si a él lo siguen los ladrones, las prostitutas, los pecadores, yo no lo puedo hacer. Ese era el dilema que él tenía. Y mientras pensaba eso, su hija estaba empeorando. Y no había soluciones. Pero ese era el momento que tuvo que llegar, que Dios permitió que él dejara su orgullo, que dejara sus prestigios, que dejara lo que él creía que era bueno en la vida, para buscar a Jesús porque no había alternativa. Y se olvidó de sus prejuicios. Se olvidó de que era Jairo, un respetado allí de los líderes en Israel. Que para ellos Jesús era un hereje peligroso. Para los líderes de la sinagoga, así catalogaban a Cristo, que le habían cerrado todas las puertas. Pero abandonó sus prejuicios en la hora de la necesidad. Recuerde algo, una mente con prejuicios le cierra las oportunidades a Dios en nuestras vidas. Eso recuérdeselo toda la vida. Si usted tiene una mente con prejuicios ante Dios, eso le va a cerrar un montón de bendiciones que Dios tiene para usted. Este hombre se olvidó de sus prejuicios, se los tuvo que olvidar. Tuvo que olvidarse también de su dignidad. Líder de la sinagoga, que echó a Cristo y ahora viene postrado, hincado, pidiendo ayuda. Dejó su dignidad y dejó su orgullo para buscar a Jesús. Fue una gran decisión que él tuvo que hacer, de humillación, para venir a pedir ayuda a Cristo. Jairo dejó los prejuicios, dejó su orgullo y su dignidad. Y Jesús escucha que su hija se muere y emprende el camino a la casa de Jairo. Pero dice a partir de allí del versículo 25 que la multitud lo apretaba a Jesús. Y Jesús entonces se detiene y hace un milagro a una mujer. Y mientras Jairo está allí desesperado, recuerden, era difícil moverse en esas calles de piedra, calles angostas. Si usted fue a Israel alguna vez sabe, las calles eran angostitas. Allí estaba Jesús entre una multitud. Y de pronto Jesús se detiene para sanar a una mujer. Y Jairo está apurado, mirando el reloj, mirando su celular, quizás escribiéndole un WhatsApp a su familia. Y su familia diciéndole, tu hija se está muriendo, dile a Cristo que se apure. Y allí está Jesús. Y Jairo pensando, para colmo se detiene y va a llegar tarde. Lo mismo pensó la hermana de Lázaro cuando murió Lázaro, ¿recuerda? ¿Por qué no te apuraste en venir? Que Lázaro no hubiese muerto. Lo mismo pensamos nosotros muchas veces, ante las necesidades apremiantes, ante la desesperación.
Y pensamos, aunque a veces no lo decimos, pero pensamos por qué Jesús no llega antes. ¿Por qué no llega antes? Y Jesús está demorando. Y Jairo entonces va a recibir una noticia en el versículo 35 aquí de Marcos 35. De pronto llegan amigos de Jairo. ¿Y qué le dicen a Jairo? Una noticia que él nunca esperaba. Todavía estaba Cristo hablando cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, recordemos, para decirle: tu hija ha muerto. ¿Por qué sigues molestando a Cristo? Y para Jairo, allí se le acabó todo. Imagínese cómo él se sintió. Pero, ¿a quién acudió él? No acudió a un simple mortal como nosotros. Acudió a Cristo, al que tiene todo poder, al creador de todo. Acudió al Hijo de Dios. Y entonces, ante esta situación tan terrible, Cristo pudo y sigue todavía teniendo el mismo poder para cambiar, como dice el Salmo, el lamento en baile. Y entonces viene la historia de nuevo y nos vamos allí a Marcos 5 del 36 al 42, que se lo tengo que leer, donde vemos el final de esta historia. Marcos 5, 36 al 42. Sin hacer caso de la noticia, miren Jesús, sin hacer caso de esa noticia, Jesús le dijo a este hombre, líder de la sinagoga: no tengas miedo, cree nada más. Y no dejó que nadie lo acompañara, excepto los que tenían una fe superior de sus discípulos, Pedro, Jacobo, Juan, el hermano de Jacobo. Y llegaron a la casa de Jairo. Y Jesús notó el alboroto, estaban de duelo. La gente lloraba y daba grandes alaridos. Y entró y dijo: ¿qué alboroto es este? La niña no muere, no está muerta, dijo Cristo. La madre de la niña y los discípulos que estaban con él estaban allí. Y Jesús se tomó entonces al Padre. La gente se burlaba de Cristo, porque Cristo dijo que no estaba muerta. Igual con Lázaro, recuerda. La gente se burlaba de Cristo. Y en el verso 41 de Marcos 5 dice que Cristo la tomó de la mano y le dijo, en arameo, talita cumi, que significa niñita o corderito, levántate. La niña tenía 12 años, se levantó enseguida, comenzó a andar. Y ante este hecho todos se llenaron de asombro. Y él dio órdenes estrictas que traigan las cámaras de televisión y que lo filmen porque hizo un milagro. No. Jesús no hacía eso, todo lo contrario. Dio órdenes estrictas para que nadie se entere de lo ocurrido. Y le dijeron, denle de comer a esta niña. ¡Qué tremendo! Allí Jesús llega en un funeral y en la casa de Jairo ya estaban las personas que se le habían pagado para que lleguen a llorar. Eran las lloronas. Allí se les pagaba a ciertas personas que eran los que de eso vivían, iban a los funerales solo para llorar. Y así se ganaban la vida muchas mujeres de aquel entonces. Y allí en medio de este velorio se rasgaban los vestidos y lloraban. Eran profesionales para el llanto. Y cuando Jesús llegó vio todo ese alboroto y Jesús dice, no está muerta. La gente se burlaba de él. A esa gente que se burló, Jesús no se la llevó a la habitación de la niña. Jesús no trata con los burladores, ni en aquel entonces ni hoy en día. Si ellos no esperaron un milagro de Cristo, Jesús no les iba a hacer un milagro enfrente. Igual hoy, el que no espera nada del Señor, recibe nada. Recuérdelo. En muchas iglesias nadie espera nada del Señor, por eso el Señor no hace nada. Jesús no trata con los burladores. Por eso Jesús se lleva a los padres de la niña y a sus 3 discípulos que tenían una fe superior y se los lleva al papá de la niña y entonces se queda él con el papá, los 3 discípulos y la muerta. Y va a ser un milagro enfrente de ellos. Y Jesús dice, corderito, a ti te digo, levántate. Y al final, Jesús les pidió que nadie divulgara este milagro para no encender el fervor popular de que lo podían hacer rey, humanamente hablando, y destrozar a los romanos, que ese no era el plan de Cristo. Noten ustedes, y hay que enfatizar esto,
En Jesús nunca encontramos esa actitud que encontramos hoy en día en muchos sanadores, que hacen milagros pero quieren que estén las cámaras de televisión para que los muestren. Al contrario, Jesús dijo, no quiero publicidad de este milagro, no digan nada a nadie. Y ahí está la historia, para usted y para mí. Ahí está la historia de Jairo. Y acá hay 3 enseñanzas para nosotros el día de hoy, si estamos necesitando un milagro. 3 enseñanzas cortitas para nosotros. Primero, ¿a quién recurrimos nosotros cuando estamos desesperados? Lo que le sucedió a Jairo nos va a suceder a todos. En algún momento en la vida Dios va a permitir que estemos ante una situación desesperada y que ni el dinero, ni la inteligencia, ni los conectes, ni nada nos puede ayudar. Solo un milagro. ¿Qué vamos a hacer en esos momentos? No podemos, y ahí nos vamos a dar cuenta que no podemos vivir sin el Señor con nosotros. Así nos creó Dios. No para vivir independientes de Él, para apoyarnos en muletas humanas o religiosas. Él nos creó para apoyarnos en Él como una roca firme. Por eso la primera enseñanza es: apóyese en Dios en todo momento. Como dice el Salmo 18, cuánto te amo, Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi amparo, mi Dios, el peñasco en quien me refugio, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Usted necesita un milagro, apóyese en Dios. Así lo hizo Jairo. Posiblemente muchos de nosotros necesitamos un milagro hoy, de salud, económico, familiar, etcétera, etcétera. ¿A quién acudimos? Quizás hemos intentado con los mejores médicos, con nuestra inteligencia, con consejos de otros, con la experiencia, con nuestros recursos, y nada ha funcionado. Usted ya ha intentado al Señor Jesús, pruébelo. Aunque sea como última instancia, pruébelo. Busque a Dios. Aquí Jairo lo hizo. Apóyese en Dios. Segundo, ¿a quién de nosotros nos gusta esperar? Un niño quiere un juguete, ¿cuándo? Mañana. No, lo quiere hoy. Hoy quiere el juguete. Mi hija tiene cumpleaños hoy. Nos pidió un juguete hoy. No mañana, hoy. Cuando vamos al supermercado y cargamos el carrito, miramos la fila de cajas registradoras que están cobrando y vamos a la fila más larga. No, olvídese. Cuando estamos en el banco y hay 1 hora de fila y no se adelanta y van lentos, decimos, ay, qué lindo es estar aquí esperando. No, nadie quiere eso. Qué lindo es esperar, para nada. Es difícil, pero esta es la segunda lección en la vida. Aprenda a esperar en Dios. Aprenda a esperar en Dios, como dice el Salmo 5:3. Por la mañana, Señor, escucha mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Y usted ore y quede a la espera con expectativas de que Dios algo va a hacer. Salmo 130, verso 5. Espero al Señor, lo espero con toda el alma. Esperar en el Señor en todo orden de la vida. Jairo estaba apurado, las calles angostas. Para colmo, una mujer es sanada por Cristo y Cristo se queda allí con la mujer. Y entre la multitud se detiene. Pero Jairo estaba apurado. Y vienen con la noticia que ya se murió la hija. ¿Qué pensó Jairo? ¿Por qué no te apuraste, Jesús, y siempre llegas tarde? Así somos nosotros. Pensamos que el Señor llega tarde y cometemos nuestros errores por apurones que somos. Quiero una novia ahora. Si no me la das, meto la pata. Quiero ese trabajo ahora. Quiero casarme ahora. Quiero terminar la universidad ahora. Hay que aprender a esperar en el Señor en sus tiempos, en sus momentos. Su plan se va a cumplir. Su tiempo es perfecto. ¿Por qué Jesús no se apuró y no dejó que se muriera la niña? ¿Por qué? ¿Por qué no la sanó en vez de resucitarla? Porque Cristo quiso elevar la fe de Jairo. Si Cristo se hubiese apurado, solo la hubiese sanado. Si dejó que se muriera, la resucitó. Fue mayor el milagro. Y así sucede en nuestras vidas. Cuando esperamos, el milagro será mayor.
Créalo, créalo. Jairo debía creer que Jesús podía hacer lo que era imposible, porque si Cristo la sanaba a la niña, un brujo lo hubiese podido haber sanado o un doctor de la época. Pero como la resucitó, el testimonio fue mayor de Jairo a sus colegas de la sinagoga. ¿Se da cuenta? Así también con nosotros. Hay que aprender a esperar. Dios no va a llegar tarde. Jesús no llegó tarde a la cruz, llegó en la hora planificada. Usted no nació tarde, nació cuando debía nacer. No vamos a morir tarde, vamos a morir cuando hay que morir. Apóyese en Dios y espere en Dios. Y tercero, cuando a Cristo le dicen, y a Jairo, la niña murió, que ya el maestro no vaya a la casa. Allí en el verso 36 Jesús le dice a Jairo, no tengas miedo, cree. No tengas miedo, cree. Cree. ¿Qué habrá pensado Jairo? ¿Qué tienes en mente, Señor? ¿Qué tienes en mente? La niña está muerta. ¿Se acabó? ¿Se acabó? Fue lo mismo que le dijo la hermana de Lázaro cuando Cristo llega a la casa de Lázaro y estaba muerto 4 días. María le dice, ¿por qué no viniste antes? Ya está muerto. ¿Qué le dijo Cristo? Cree y vivirá eternamente. Cree, aunque esté muerto, vivirá eternamente. Cuando Cristo calmó la tempestad allí en el mar, pasó lo mismo. Jesús le dice, ¿no tienen fe ustedes? ¿Dónde está la fe? Es igual para nosotros. La fe es la negativa al pánico. La fe es decir no a la desesperación. La fe es decir, a pesar de todo, seguiré creyendo, aunque no vea respuestas humanas. ¿Significa que hay que creer los absurdos de Dios? Claro que sí. Claro que sí. ¿Hay esperanzas cuando humanamente no hay opción? Claro que sí. La sigue habiendo. Por eso, así la fe es lo que se aferra a lo imposible, como dice Hebreos 11. Entonces, en tercer lugar, no tenga miedo. Crea en Dios. Crea. La fe es la garantía de lo que se espera, dice Hebreos 11:1. Jairo, ¿tu hija está muerta? Sí, dice Jairo. Jesús dice, yo no la veo muerta, la veo viva. Cree. Y Jesús se lo demostró a Jairo después. Usted y yo tenemos que aprender a ver la vida como Dios la ve. Que Dios tiene posibilidades sin límites. Que a Dios no se le acabaron los recursos. Que Dios no se ha cansado. Usted y yo salimos a caminar ahora o a correr o a hacer gimnasia. Media hora, 1 hora y quedamos fritos. Dios no. Él sigue teniendo el mismo poder que cuando creó el mundo, las galaxias, las estrellas, los planetas. Ese es el Cristo vivo que quiere que sigamos creyendo, que quiere que nos acerquemos a Él como Jairo, Señor, te necesito. Cuando nos acercamos con esa humildad, el Señor puede obrar. Noten, la gente que se acercó a Jairo diciéndole que la hija estaba muerta, estaban todos desesperados y Cristo estaba tranquilo. ¿Se da cuenta? La serenidad de Cristo. ¿Por qué? Porque confiaba en el Padre. Y así el Señor quiere que usted y yo vivamos la vida con esa serenidad de una expectativa completa en el Señor, porque tenemos fe en aquel que dijo, nada hay imposible para nosotros. La peor tragedia humana se puede afrontar con dignidad cuando creemos en Él y no con desesperación, totalmente. Quizás alguien se pregunta, ¿y si el Señor resucitó a esta hija, por qué no resucita mi problema hoy? ¿Por qué no me sana del cáncer hoy? ¿Por qué no me da el trabajo que quiero hoy? La finalidad de esta historia no es que pensemos que Dios quiere darnos a todos el milagro que estamos esperando. Dios puede hacerlo, pero no es la finalidad de Él que pensemos que Él quiere hacerlo. Quizás por eso es una de las razones que Cristo dijo que no divulguen ese milagro a nadie. Porque si no la gente cree que Jesús es solo un milagrero. Y no es así. El Señor quiere que nosotros aprendamos a creer por encima de todas las posibilidades humanas y tragedias, y que contra el Señor no puede ni la enfermedad, ni la muerte, ni nada. Y que si el Señor quiere,
puede hacer ese milagro hoy. Nuestro trabajo es como Jairo, apoyarnos en el Señor, creer en el Señor, acudir a Él. Ese es nuestro trabajo. Si Él nos escoge entre la multitud y hace el milagro, gloria a Dios. Y si no lo hace humanamente, lo hará en la eternidad, donde todo será hecho nuevo. Ese es nuestro trabajo. Como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. El trabajo nuestro es esto: apoyarnos en Él, esperar en Él, creer en Él. Esa es nuestra parte. Si Dios nos escoge como a Jairo, gloria a Dios. Y si no, seguir creyendo, esperando que Él puede hacerlo por encima de nuestros problemas, desesperaciones y tragedias. Si lo hará en la tierra, qué bien. Y si no, será en la eternidad, cuando partamos en plena gloria. Nuestro trabajo es ese: aprender de Jairo, dejar los prejuicios, el orgullo, acudir al Señor en necesidad, decirle: Señor, te necesito. Esperar en Él, confiar en Él. Él sigue teniendo el poder y puede hacer el milagro. Ojalá lo haga. Y si no, seguiremos confiando en Él, porque es Dios para siempre. Apóyese en el Señor, crea en Él y espere en Él. Oremos. Señor, quizás en esta hora la mayoría de los que me están escuchando estamos necesitando un milagro tuyo, Señor. Hemos acudido a un montón de situaciones y personas y hemos dependido a veces de contactos o de recursos o de médicos, en fin, de todo. Y a veces no te hemos tratado a ti y como última opción venimos a ti. En dependencia, en humildad como Jairo, nos arrodillamos ante ti, Señor, y pedimos que actúes, que obres. Señor, tú le demostraste a Jairo que tú estás en control, que a Jairo pensó que tú te tardaste, por eso murió la niña, pero tú seguías en control de todo. Ayúdanos a esperar en eso y a creer que tú no llegas tarde y que tú vas a obrar en tu tiempo, Señor, ese milagro. Ayúdanos a tener esperanza y a esperar grandes cosas de ti, a tener fe, a apoyarnos en ti, Señor, por encima de cualquier ser humano o cualquier amuleto religioso, a apoyarnos en ti, el verdadero Dios. Señor, te necesitamos. Tú conoces la situación que está viviendo cada persona que está viendo este programa. Y Señor, tú sabes lo que cada uno está sufriendo o no, y que tú actúes, intervengas, obres en la vida de estas personas. En estos días nos enteramos de hermanos de aquí de la iglesia con problemas, Señor, de salud, económicos, de trabajo, y algunos con problemas y otros problemas que se les acercan en vez de solucionarse, se tienen más problemas. Pedimos que estas personas permanezcan en ti como Jairo, Señor, aunque las noticias sean malas, que no te fallen, que sean fieles a ti, que más y más se apoyen en ti y dependan de ti y crean que tú puedes hacer algo, Señor. Que nada los mueva de esa posición al lado tuyo. Señor, te alabamos, te damos gracias, aumenta nuestra fe y ayúdanos a creer en ti. Y haz el milagro que estamos pidiéndote si es tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.